Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Hoy es sábado 7 de junio de 2025. Les saluda a Jorge Manuel Mendoza Solana. Estamos en una nueva edición del comentario. Y bien, ya para cerrar la página de este libro, se llevaron a cabo ya las elecciones el 1 de junio y muchos son los resentimientos, las inconformidades que sobre todo los de la derecha han tratado de confundir a la ciudadanía porque están sacando a flote pues toda aquella frustración que no fueron capaces de poder revertir en los resultados. Y les voy a comentar, porque lo cierto es que este ejercicio democrático que se llevó a cabo, pues pone a México en un lugar preponderante a nivel mundial, porque es el primer país, por lo menos de América Latina, que lleva a cabo elecciones democráticas para elegir al Poder Judicial. Y en mi juicio se llevaron con bastante éxito. La expectativa era de que fueran 7 millones de votantes, pero se rebasó la línea, se llegó casi al doble, fueron 13 millones los que participaron. De esos, la derecha dice que 3 millones fueron votos nulificados. Y efectivamente, yo creo que en lugares priistas, particularmente como el caso de Coahuila y Durango, pues hubo una votación masiva manejada también por los órganos de poder de ese partido para poder nulificar los votos. La gente asistió y la derecha percibe que ese resultado estuvo más bien manejado por el tema de los acordeones. Yo no dudo que los acordeones hayan existido, lo dijimos en la exposición anterior, pero era una cuestión, pues fíjense ustedes, eran tantos nombres que tenías que llevar una lista, y si esa lista se le llama acordeón, bueno, pues adelante. Que lo manejaron los partidos, ciertamente, de uno y de otro lado también hubo. Pero era una votación bastante compleja y con muy poca publicidad, fue real. A el INE le correspondió manejar la publicidad y creo que fue deficiente en el sentido. Pero no por eso se obtuvieron malos resultados. Les estoy explicando las razones por las que creo que sí fue un excelente resultado. No fue un resultado apabullador porque en primera hay que situar que la elección no es una elección recurrente, es decir, que ya se había hecho en alguna otra ocasión. Es la primera vez que se hace, por eso es inédita. Es histórica porque nunca se ha hecho. Y entonces también era compleja porque nada más, por ejemplo, para elegir a los ministros y ministras al Poder Judicial, habían 64 nombres. De eso usted tenía que escoger 5 para ministras y 4 para ministros. No todos eran conocidos porque no tuvieron la publicidad, la difusión suficiente. Pero bueno, el tema residía en que usted, los que había escuchado, pues los investigase, por lo menos que no tuvieran nexos con la corrupción y podías tener una idea para poder votar por primera vez en nuestro país. Porque de lo que se trata es de quitar un poder judicial que ya es obsoleto, que no funciona, que no da resultados y por lo tanto es necesario el cambio. Claro, nadie nos garantiza tampoco de que el nuevo Poder Judicial solucione realmente los problemas que en estos momentos están afligiendo a toda la ciudadanía, porque la administración de la justicia normalmente es para los que tienen y no para los que no tienen. Y entonces estamos tratando, los que votamos, lo digo así de esta manera, porque quienes votamos fuimos a votar por personas que consideramos honestas, no corruptas. Y de eso somos responsables. De lo que no podemos hacernos responsables es del actuar que puedan tener en el momento que ya sean ministros o ministras. Bueno, aquí acoto una parte. La otra, la que me pareció un poco grotesca. ¿Por qué los de la derecha, en vez de proponer ministros, en vez de proponer candidatos para poder participar para el puesto principal, que era la de los ministros y ministras de la Suprema Corte de la Nación, no lo hicieron? Se dedicaron a hacer propaganda para que la ciudadanía no fuese a votar. Y cuando tú haces esa propaganda, bueno, has de estar satisfecho por los resultados que se obtuvieron, pero le diste el lugar para que los de la 4T pudieran llegar todos. Y luego de que te fijas que 3 millones de votos los pudiste anular, si hubieran participado con 1 millón más, pudieron haber obtenido por lo menos uno o dos ministras o ministros. Y entonces equilibrar un poco la balanza tanto de uno como de otro lado. Pero me parece que hay una derecha nada más amargada, sin ideología, sin real
sin un planteamiento real, porque su participación le hubiera dado entonces un equilibrio a la elección del Poder Judicial, pero no lo hicieron. Y ahora están furiosos, rabiosos, festejando no sé qué cosa, porque piensan que el 90% según el Araki debió de asistir y no así, no asistió y por lo tanto triunfamos. ¿Cuándo ha habido el 100% de la votación ni en las presidenciales? El máximo histórico es 61% de la votación. Y en la época de los periodos neoliberales, en la época del PRI, el mayor fue de 52% y todos eran de 30. Y era una elección institucional y además era legal, porque de alguna manera se había convocado y como en México, en nuestro país, el voto no es obligatorio, pues asisten los que quieren asistir. Hasta en eso hay democracia. Y si asistieron 10 millones, pues es válida la elección. Porque también es importante decir una cosa. La presidenta Sheinbaum tenía en sus manos, en sus facultades constitucionalmente, poder elegir a esas ministros y ministros. Y lo tenía en su facultad porque la constitución se lo da. Y podía haber hecho la terna para que fuesen al Senado y que el Senado votase por la propuesta. Pero prefirió que el proyecto que anteriormente el presidente Andrés Manuel había impulsado se llevase a cabo y que fuese la ciudadanía la que participase en la votación. De esos 13 millones, los ministros obtuvieron 10 millones de votos a su favor y no uno solo, el de la presidenta. Por lo tanto, se lleva a cabo la democracia participativa. Que usted no haya ido, que la derecha no haya participado, ese no es problema de la convocatoria y ese no es problema del gobierno, ese es problema de usted. Ese es el punto de vista que tenemos que analizar. Esta es una realidad en nuestro país. Se está viviendo. Muchos no asistieron. Ya, válido. Usted tendrá sus motivos, sus razones personales, pero no se queje. ¿Sí? Que porque era una votación manipulada. Se demostró que no, porque ahí los de la derecha obtuvieron 3 millones que hubiese pasado si realmente hubiesen jugado con dos y tres candidatos, pudieron haber obtenido otros 3 millones de votos que le hubieran dado incluso la presidencia del Poder Judicial, pero no lo hicieron. No valen entonces, por lo tanto, rabietas a esta altura del partido, porque ya nada ni nadie podrá cambiar los resultados. Hasta aquí mi comentario. ¿Usted qué opina? Y esa es la razón de este programa, porque ese es un comentario solamente, un punto de vista. Usted puede tener el suyo, puede hacérnoslo saber, que con mucho gusto le aseguro que será respetado, porque esto lo hacemos también con el sumo respeto. Nos vemos en la próxima.